El martillo del juez golpea 3 veces contra la madera. El sonido resuena en las paredes del tribunal como sentencias anticipadas. Pedro Gutiérrez, de 55 años, está de pie frente a un estrado que parece elevarse infinitamente por encima de su cabeza. Sus manos tiemblan mientras sostienen el borde de la mesa. Lleva puesta su única camisa formal, heredada de su difunto padre, con un cuello desgastado que delata décadas de uso. «Señor Gutiérrez», dice el juez con tono severo, mirándolo por encima de sus lentes, ¿entiende usted la gravedad de las acusaciones que pesan sobre su persona? Robo agravado, abuso de confianza, violación de domicilio autorizado. Estamos hablando de una herencia familiar valorada en $180,000. Pedro abre la boca, pero las palabras se ahogan en su garganta. El español mezclado con inglés de las calles de Manhattan no sirve aquí, en este templo de injusticia donde cada palabra es un arma. A su espalda escucha los sollozos contenidos de su esposa María. Sus 3 hijos, nacidos en suelo estadounidense, observan con ojos llenos de confusión y vergüenza cómo su padre es destrozado públicamente. 12 años, continúa el juez con desdén, 12 años construyendo confianza para finalmente traicionarla de la manera más vil. ¿Qué tiene que decir para defenderse? Las cámaras de los noticieros capturan cada segundo de su humillación. El celador guatemalteco, el inmigrante sin títulos, el hombre invisible que durante más de una década limpió pisos y reparó grifos, ahora es el villano principal en un drama mediático. Victoria Ashford, sentada en la primera fila con un pañuelo de seda cubriendo su rostro, representa todo lo que Pedro jamás podrá alcanzar: poder, credibilidad, dignidad automática. «Yo no robé nada», susurra Pedro finalmente, su voz quebrándose. El tribunal estalla en murmullos de incredulidad. Pedro Gutiérrez llegó a Estados Unidos hace 18 años, cruzando fronteras con un sueño simple: trabajar honestamente para dar a sus hijos lo que él nunca tuvo. Nacido en un pueblo rural de Guatemala, donde el agua potable era lujo y la educación formal una fantasía, Pedro aprendió desde niño que la dignidad no viene de títulos académicos, sino del sudor del trabajo honesto. Su primer empleo en Manhattan fue lavando platos en un restaurante de Chinatown por $5 la hora. Dormía en un sótano compartido con otros 7 inmigrantes, ahorrando cada centavo. Cuando finalmente consiguió el puesto de celador en el edificio de lujo Manhattan Towers hace 12 años, lo consideró una bendición divina. El salario era decente, los inquilinos lo trataban con respeto condicional, y lo mejor de todo, era legal, con papeles en regla. Durante 12 años, Pedro fue el invisible indispensable. Llegaba a las 6 de la mañana y se marchaba a las 6 de la tarde, 6 días a la semana. Conocía cada tubería, cada interruptor eléctrico, cada secreto estructural del edificio. Los residentes lo llamaban cuando sus inodoros se atascaban, cuando necesitaban cambiar un foco, cuando algo requería las manos mágicas de Pedro. Nunca robó nada, ni siquiera aceptaba propinas excesivas. La honestidad, le decía a sus hijos, es lo único que nadie puede quitarte a menos que tú mismo la regales. Sus 3 hijos, Jorge de 16, Melissa de 14 y Carlos de 10, nacieron estadounidenses por derecho de suelo. Pedro trabajaba 12 horas diarias para que ellos tuvieran lo que él jamás tuvo: educación, oportunidades, futuro. Pero una sola acusación destruyó 12 años de reputación construida minuciosamente. Una palabra de una mujer rica contra la vida entera de un hombre pobre. El sistema judicial no pesa evidencias aquí, pesa apellidos, cuentas bancarias, códigos postales. El Tribunal Penal de Manhattan, Sala 407, es un espacio diseñado para intimidar. Los techos altos amplifican cada sonido. Los bancos de madera oscura huelen a siglos de veredictos.
El juez Harrison Mitchell, de 62 años, lleva 30 años en el cargo. Su rostro curtido por décadas de casos muestra la indiferencia burocrática de quien ha visto demasiadas historias. Para él, Pedro es simplemente el caso número 2847B de este trimestre. A la derecha, el fiscal James Whitmore revisa sus notas con sonrisa satisfecha. Graduado de Harvard Law, Whitmore tiene un récord de condenas del 94%. Este caso es pan comido. Inmigrante pobre contra víctima rica. Evidencia circunstancial sólida, narrativa perfecta para los medios. Ya imagina el titular. Fiscal Whitmore consigue justicia para víctima de robo de herencia familiar. Perfecto para su campaña política del próximo año. Whitmore se levanta, ajustando su corbata italiana de $500 y comienza su presentación con voz teatral. Señoría, miembros del jurado, este es un caso doloroso pero simple. Tenemos a un hombre, Pedro Gutiérrez, quien durante 12 años cultivó la confianza de mi clienta, la señora Victoria Ashford. Como una serpiente paciente, esperó el momento perfecto para atacar. Victoria Ashford permanece sentada con postura perfecta, su vestido negro Chanel gritando sobriedad y dolor. A sus 48 años representa la imagen de elegancia neoyorquina. Cabello rubio perfectamente peinado, maquillaje discreto pero costoso, joyas que valen más que el salario anual de Pedro. Cuando el fiscal menciona el collar de su abuela difunta, Victoria deja escapar un sollozo calculado, cubriéndose el rostro con elegancia practicada. En contraste, el defensor público de Pedro, Ryan Patel, apenas tiene 29 años y maneja 200 casos simultáneos. Graduado de una escuela de derecho de tercer nivel, Chen hace lo que puede con recursos inexistentes. No tiene dinero para investigadores privados, peritos independientes o testigos expertos. Su estrategia se reduce a cuestionar la evidencia circunstancial y apelar a la presunción de inocencia, sabiendo que en realidad, presunción de inocencia solo existe para quienes pueden pagarla. El jurado observa con expresiones que delatan sus prejuicios. 8 blancos, 3 afroamericanos, 1 asiático. Todos viven en condados donde celadores guatemaltecos son invisibles hasta que se convierten en criminales convenientes. La bailarina del jurado número 4 ya decidió, culpable. El contador del jurado número 7 tiene dudas, pero no las expresará contra la mayoría. Las cámaras están prohibidas dentro, pero afuera hay una multitud de reporteros. Este caso tiene todos los ingredientes mediáticos perfectos: ricos contra pobres, inmigrante acusado, herencia robada, injusticia aparente. Las cadenas latinas ya transmiten en vivo, con el titular, celador guatemalteco acusado de robar $180,000 a viuda millonaria. El fiscal Whitmore se levanta con movimientos calculados, como un depredador que conoce exactamente dónde morder. Su voz llena la sala con autoridad ensayada ante 1000 jurados anteriores. Señoría, distinguidos miembros del jurado, comienza, caminando lentamente frente a ellos. Les presento los hechos indiscutibles del día 15 de abril. Hechos respaldados por tecnología, cronología verificada y lógica simple. Whitmore hace una pausa dramática, señalando a Pedro con gesto teatral. A las 9:45 de la mañana, la señora Victoria Ashford sale de su apartamento en el piso 23 del Manhattan Towers. Las cámaras de seguridad del edificio la registran saliendo del elevador hacia el lobby principal. Ella lleva su bolso Hermès, sus llaves, su teléfono. En su cuello no lleva el collar de diamantes de su difunta abuela. ¿Por qué? Porque esa joya invaluable, tasada en $180,000, permanecía guardada de manera segura en el cofre de su habitación. El fiscal activa una pantalla digital donde aparecen fotografías del lujoso apartamento de Victoria. Los jurados observan con fascinación las imágenes de mármol italiano, candelabros de cristal, obras de arte contemporáneo.
Minutos antes de salir, a las 9:38 exactamente, la señora Ashford llama al celular del acusado. Whitmore reproduce la grabación de la llamada. La voz educada de Victoria resuena en los altavoces. «Buenos días, Pedro. Tengo un problema con la llave del lavabo de mi baño principal. ¿Podrías subir a revisarlo? Voy a salir ahora y regreso en 1 hora aproximadamente. ¿Te parece bien?» La respuesta de Pedro, con su acento marcado: «Sí, señora Ashford, subo en 10 minutos, no hay problema». Whitmore detiene la grabación y mira al jurado con expresión grave. Señoras y señores, a las 10:15 de la mañana, las cámaras del corredor del piso 23 capturan al señor Gutiérrez entrando al apartamento número 234, propiedad de la señora Ashford. Entra solo. Nadie más accede a ese apartamento. A las 10:40, 25 minutos después, Pedro Gutiérrez sale del mismo apartamento. Las cámaras lo muestran claramente, cargando su paja de herramientas. Las imágenes de las cámaras de seguridad aparecen en la pantalla. Efectivamente, Pedro entra con su uniforme de trabajo, su caja metálica de herramientas, su gorra del edificio. Sale 25 minutos después con los mismos elementos. Durante esos 25 minutos, continúa Whitmore elevando la voz, el acusado fue la única persona con acceso al apartamento. No hay registros de nadie más entrando o saliendo. Cuando la señora Ashford regresa a las 11:30, descubre que el collar de diamantes ha desaparecido del cofre de su habitación. Victoria solloza audiblemente. Varios miembros del jurado la miran con compasión evidente. El fiscal camina hacia Pedro, acercándose peligrosamente a la mesa de la defensa. «Señor Gutiérrez», dice con tono acusatorio, «usted llegó a Estados Unidos hace 18 años de manera irregular, ¿correcto? Estuvo indocumentado durante 6 años antes de obtener su residencia mediante matrimonio, ¿correcto? Su esposa es ciudadana estadounidense de origen salvadoreño. Su esposa es ciudadana estadounidense de origen salvadoreño». Ryan Patel, el defensor público, se levanta tímidamente. «Objeción, señoría. La situación migratoria pasada del señor Gutiérrez es irrelevante para este caso». El juez Mitchell frunce el ceño. «Denegada. El fiscal está estableciendo el contexto del acusado. Continúe, señor Whitmore». Pedro siente cómo cada palabra es una estocada. El fiscal continúa implacable. «Señor Gutiérrez gana aproximadamente $32,000 anuales. Tiene 3 hijos. Paga renta por un apartamento de 2 habitaciones en Queens, $800 mensuales, lo cual consume el 25% de su salario. Envía dinero mensualmente a su madre en Guatemala. Sus deudas de tarjetas de crédito suman $17,000. Los números flotan en la pantalla como evidencia de desesperación económica. El jurado anota mentalmente, motivo financiero claro. Durante 12 años, Whitmore regresa al centro de la sala. Este hombre observó cómo los residentes de Manhattan Towers vivían en opulencia mientras él limpiaba sus desechos. 12 años viendo joyas, obras de arte, relojes de lujo. 12 años construyendo acceso, ganando confianza, esperando la oportunidad perfecta. El juez Mitchell mira a Pedro con expresión de decepción paternalista que resulta más hiriente que el odio directo. «Señor Gutiérrez», dice el juez con tono condescendiente, «¿comprende usted que esta señora confió en usted? Le abrió su hogar, le permitió entrar a su espacio más privado. ¿Y usted cómo retribuye 12 años de confianza? ¿Robando la memoria de su abuela fallecida?» Pedro intenta responder, pero su voz sale apenas como un murmullo roto. «Yo no robé nada, su señoría. Yo solo fui a reparar el grifo, como siempre hago. Yo jamás». «Silencio», ordena el juez. «Hablará cuando su abogado lo indique durante su turno de defensa». La humillación es completa. Los reporteros en la sala toman notas frenéticamente.
El titular ya está escrito en sus mentes. Celador inmigrante traiciona 12 años de confianza robando herencia familiar de $180,000. Pedro permanece sentado con la espalda rígida, sus manos entrelazadas sobre la mesa de la defensa. Cada músculo de su cuerpo está tenso, como si estuviera cargando un peso invisible sobre sus hombros. Ha limpiado pisos durante 12 años con esa misma postura, cabeza gacha, resistencia silenciosa, dignidad comprimida en espacios donde no es bienvenida. Desde su asiento puede ver los rostros del jurado. La mujer del asiento número 3, una maestra de escuela, según recordó durante la selección, lo mira con una mezcla de lástima y sospecha. El hombre del asiento 7, contador jubilado, mantiene expresión neutra, pero sus ojos traicionan conclusiones prematuras. Pedro conoce esas miradas. Las ha visto durante 18 años en Estados Unidos. Eres culpable hasta que demuestres lo contrario, y aun demostrándolo, seguirás siendo sospechoso. Detrás de él, escucha la respiración entrecortada de María, su esposa. Llevan juntos 20 años. Ella fue quien le enseñó inglés básico en las noches, después de jornadas agotadoras. Ella, quien llenó los formularios de residencia con letra temblorosa pero determinada. Ahora, está aquí, viendo cómo el sistema que prometió oportunidades devora a su esposo como sacrificio conveniente. «Papi no hizo nada malo», susurra Carlos, su hijo menor de 10 años, lo suficientemente alto para que algunos en la sala escuchen. María lo silencia inmediatamente, pero Pedro siente cómo esas 4 palabras le inyectan algo parecido a la fuerza. Sus hijos creen en él. Eso tiene que significar algo. El fiscal Whitmore continúa su presentación, ahora mostrando fotografías ampliadas del collar de diamantes. La pieza es indudablemente hermosa. Oro blanco de 18 quilates, 52 diamantes engastados en diseño Art Deco, un zafiro azul central del tamaño de una uña. La evaluación certificada aparece en pantalla. $180,000, valoración de Sotheby's del año 2019. Este collar, declama Whitmore con voz cargada de emoción manufacturada, perteneció a la abuela materna de la señora Ashford, Helena Vanderbilt Morrison, quien emigró de Inglaterra en 1952. Fue regalo de bodas de su esposo, el industrial Thomas Morrison. Pasó de abuela a nieta en el lecho de muerte hace 7 años. No es simplemente una joya, señores del jurado. Es historia familiar, legado generacional, memoria hecha materia. Pedro aprieta los puños bajo la mesa. Nadie habla del legado que él intenta construir. 3 hijos educándose, una madre en Guatemala que come gracias a sus remesas mensuales, una reputación de honestidad ganada minuto a minuto durante 12 años. Ese legado no vale $180,000 en el sistema de valores de este tribunal, pero es todo lo que Pedro posee. El fiscal hace una pausa estratégica y luego señala directamente a Pedro. El acusado entró al apartamento con su caja de herramientas. Una caja metálica estándar que, según registros del edificio, siempre lleva consigo. Lo interesante, señores del jurado, es que esa caja mide 40 centímetros de largo por 25 de ancho. El estuche del collar mide exactamente 20 centímetros de largo por 15 de ancho. Cabe perfectamente dentro de la caja de herramientas. La insinuación flota en el aire como acusación tóxica. Pedro quiere gritar que esa caja contiene llaves inglesas, destornilladores, cinta teflón, los instrumentos honestos de su oficio. Quiere explicar que durante 12 años ha entrado a decenas de apartamentos con esa misma caja, reparando grifos que gotean, desobstruyendo tuberías, cambiando focos, y nunca ha tocado nada que no sea parte de su trabajo. Pero su voz no importa aquí. Su palabra vale menos que las especulaciones bien articuladas del fiscal graduado de Harvard. Ryan Patel, su defensor público, finalmente se levanta. Su traje arrugado contrasta dolorosamente con el vestuario impecable de Whitmore.
Señoría, dice Chen con voz que intenta proyectar confianza, pero suena más bien como súplica. La fiscalía está construyendo una narrativa sobre circunstancias, no sobre evidencia concreta. No tienen el collar recuperado, no tienen testigos que vieron al señor Gutiérrez tomar nada, no tienen huellas dactilares del señor Gutiérrez en el cofre de la señora Ashford, solo tienen cronología y suposiciones. El juez Mitchell lo interrumpe con tono aburrido. Letrado Chen, la evidencia circunstancial es perfectamente válida en este tribunal. Si fuera el único con llave de un cuarto donde desaparece algo valioso, ¿no sería usted el principal sospechoso? Pedro siente cómo la trampa se cierra. La lógica es aplastante en su simplicidad. Él estaba allí, el collar desapareció, él era el único con acceso. La navaja de Occam aplicada a la injusticia. La explicación más simple es que el pobre robó al rico, porque así ha sido siempre, así será siempre. Internamente, Pedro se aferra a una verdad que nadie más parece valorar. Él no tomó ese collar. Reparó el grifo del lavabo, que efectivamente tenía la válvula aflojada. Tardó 18 minutos en arreglarlo. Salió del apartamento, cerró la puerta, regresó al cuarto de mantenimiento del sótano, guardó sus herramientas y continuó con sus tareas diarias. Esa es toda la historia. Simple, verdadera, insuficiente. Melissa, su hija de 14 años, está llorando silenciosamente en la tercera fila. Pedro puede ver sus hombros temblando. Ella está en edad donde la opinión de sus compañeros lo es todo, y ahora su padre es el criminal de las noticias. Jorge, el mayor de 16, mantiene rostro de piedra, pero Pedro conoce esa expresión. Es la misma que él mismo usa cuando quiere ocultar dolor insoportable. «Yo no robé», murmura Pedro para sí mismo, tan bajo que nadie lo escucha. «Yo no robé», repite las palabras como mantra, como oración, como última línea de defensa contra un sistema diseñado para no creerle. El fiscal Whitmore concluye su presentación inicial con golpe teatral. «Señores del jurado, cuando evalúen la evidencia, recuerden que la justicia no entiende de compasiones mal entendidas. Este hombre traicionó la confianza. Este hombre robó un legado familiar. Este hombre debe enfrentar las consecuencias de sus actos». La sala queda en silencio sepulcral. Pedro respira profundamente, buscando en algún rincón de su memoria las palabras que su padre le dijo hace 40 años en Guatemala. «Hijo, cuando el mundo te acuse de algo que no hiciste, no bajes la cabeza. Mantén la frente en alto porque la verdad no necesita gritar para existir». Pedro levanta la mirada y encuentra los ojos del juez Mitchell. Por un segundo, solo un segundo, mantiene contacto visual sin bajar la vista. Es un acto pequeño de resistencia, casi imperceptible, pero es todo lo que tiene. La verdad existe. Él no robó ese collar. Alguien en algún lugar debe saber qué pasó realmente. Ryan Patel se levanta con movimientos nerviosos, ajustándose los lentes que constantemente resbalan por su nariz. A sus 29 años, lleva apenas 3 en el sistema de defensoría pública, manejando un promedio de 230 casos simultáneos. No tuvo tiempo para investigar a fondo este caso. No tiene presupuesto para contratar peritos independientes. No cuenta con investigadores privados que puedan buscar evidencia exculpatoria. Solo tiene el expediente fiscal, su título de abogado de una universidad de tercer nivel y la esperanza de que la presunción de inocencia signifique algo en este tribunal. Señoría, distinguidos miembros del jurado, comienza Chen, su voz sonando juvenil e insegura comparada con la autoridad de Whitmore. Mi cliente, el señor Pedro Gutiérrez, es un hombre trabajador con 12 años de servicio impecable en Manhattan Towers. 12 años sin una sola queja, sin un solo incidente, sin una sola irregularidad reportada. Chen presenta una carta de recomendación del administrador del edificio, James Patterson. La lee en voz alta. Pedro Gutiérrez ha demostrado ser un empleado responsable, puntual y confiable. Durante su tiempo con nosotros, ha manejado situaciones de emergencia con profesionalismo y nunca ha habido reportes de comportamiento inapropiado.
Letrado S ojea el documento con expresión de aburrimiento evidente. Letrado Chen, interrumpe el juez. El hecho de que alguien haya sido honesto durante 12 años no lo exonera de un crimen cometido en el año 13. Los delincuentes más exitosos son precisamente aquellos que construyen confianza pacientemente antes de atacar. ¿Tiene algo más sustancial que ofrecer? Chen siente el golpe pero continúa. Señoría, mi cliente no tiene antecedentes penales, ni siquiera una multa de tránsito. Es padre de familia, sostén de su hogar, miembro respetado de su comunidad en Queens. Objeción, se levanta Whitmore con sonrisa apenas contenida. Irrelevante, estamos juzgando hechos específicos del 15 de abril, no el perfil comunitario del acusado. Aceptada, responde el juez mecánicamente. Pedro observa cómo su defensor lucha con armas inadecuadas contra un adversario superior. Es como ver a alguien intentar derribar un edificio con un martillo de juguete. Chen cambia de estrategia, intentando cuestionar la evidencia física. Señoría, la fiscalía no ha presentado ninguna prueba forense que vincule a mi cliente con el robo. No hay huellas dactilares del señor Gutiérrez en el cofre de la señora Ashford. No hay evidencia de ADN. No hay testigos que lo vieran tomar el collar. El fiscal Whitmore se levanta con calma ensayada. Su señoría, ¿puedo responder? El juez asiente. El señor Gutiérrez es celador profesional, explica Whitmore con tono didáctico condescendiente. Usa guantes de trabajo regularmente. Eso explica perfectamente la ausencia de huellas. Además, no necesitamos testigos visuales cuando tenemos cronología irrefutable. Las cámaras no mienten. Él fue el único con acceso. Varios miembros del jurado asienten involuntariamente. La lógica suena convincente, inatacable. Chen intenta otro ángulo. Señoría, solicito que se investigue si existen accesos alternativos al apartamento. Ventanas, conductos de ventilación, llaves duplicadas en posesión de otras personas. Letrado Chen, responde el juez con tono exasperado, estamos en el piso 23 de un edificio de alta seguridad. ¿Sugiere que alguien escaló la fachada como Spider-Man o se materializó mágicamente en el apartamento? Risas contenidas recorren la sala. Pedro siente cada carcajada como bofetada. El juez continúa. A menos que tenga evidencia concreta de accesos alternativos, no perderemos tiempo del tribunal en especulaciones fantasiosas. Ryan Patel revisa desesperadamente sus notas. Encuentra una línea de defensa débil, pero es lo único que tiene. Señoría, mi cliente declara que durante los 25 minutos en el apartamento se dedicó exclusivamente a reparar la fuga del lavabo en el baño principal. Trabajó en el área del baño, no en la habitación donde supuestamente estaba el cofre. Victoria Ashford, que ha permanecido en silencio hasta ahora, solloza audiblemente. Su abogado le pasa otro pañuelo. Ella toma el micrófono con permiso del juez. Es mentira, dice Victoria con voz quebrada por la emoción. Le di acceso completo a mi hogar. Le dije exactamente dónde estaba el problema. Él conocía perfectamente la distribución de mi apartamento. Ha estado allí docenas de veces durante estos años. Sabía exactamente dónde guardaba mis cosas valiosas. El fiscal Whitmore aprovecha el momento. Además, señoría, tenemos el testimonio del experto en seguros, el señor Michael Brennan, quien confirmó que la señora Ashford tenía la póliza al día y que el collar estaba específicamente listado en su inventario de bienes asegurados desde hace 3 años. Chen intenta debilitar este punto. Precisamente, señoría, la señora Ashford tiene seguro, recibirá compensación por la pérdida. Esto reduce el motivo de mi cliente para cometer el robo. Si iba a recibir el dinero del seguro de todas formas, ¿por qué habría de arriesgarse a semejante delito? La lógica de Chen tiene cierto sentido, pero el juez lo desmantela inmediatamente. Letrado, ¿está sugiriendo que tener seguro convierte a la víctima en sospechosa? Esa es una línea de razonamiento absurda. Las personas aseguran sus bienes precisamente porque existe riesgo de robo. El hecho de tener seguro no elimina el dolor de perder una herencia familiar con valor sentimental incalculable. Pedro siente cómo cada intento de defensa se desmorona. Chen es joven, inexperto, está sobrecargado de trabajo y enfrenta un sistema que ya decidió el veredicto antes de escuchar los argumentos. La balanza de la justicia está inclinada desde el principio.
El defensor público intenta un último argumento. Señoría, solicito que se considere la falta absoluta de evidencia física. Sin el collar recuperado, sin prueba forense, sin testimonios directos, condenar a mi cliente sería violar el principio fundamental de duda razonable. El fiscal Whitmore contraataca con precisión quirúrgica. La duda razonable no significa duda imaginaria, señoría. Tenemos evidencia circunstancial abrumadora, oportunidad exclusiva, acceso único, cronología verificada, motivo financiero claro. Mi colega quiere que el jurado ignore la lógica básica y abrace teorías conspirativas sin fundamento. El juez Mitchell golpea su martillo. Suficiente. Letrado Chen, si no tiene evidencia concreta que presente, procederemos con el testimonio de los testigos de la fiscalía. Chen se sienta derrotado. Pedro puede ver la frustración en los hombros caídos de su abogado. Es un buen hombre intentando lo imposible, defender a un pobre contra un rico en un sistema donde la justicia tiene precio de admisión. María toca el hombro de Pedro desde atrás, un gesto pequeño de apoyo. Pedro gira ligeramente y ve sus ojos, cansados, asustados, pero todavía creyentes. Ella no pregunta ¿lo hiciste? Porque conoce la respuesta. 20 años de matrimonio le enseñaron a leer el alma de su esposo. Pedro respira profundo. La batalla está perdida, pero la guerra aún no termina. Tiene que haber algo, algún detalle que todos están pasando por alto, alguna grieta en la narrativa perfecta de la fiscalía. Yo no robé ese collar, susurra para sí mismo nuevamente. Alguien más lo hizo, y la verdad tiene que salir. Pero mientras mira al jurado, ve rostros que ya decidieron. Culpable, el celador guatemalteco robó a la dama rica. Es la historia más antigua del mundo, y este tribunal no tiene imaginación para considerar alternativas. El segundo día del juicio comienza con lluvia golpeando las ventanas del tribunal. Pedro llega empapado porque el paraguas que compartía con María se rompió en el camino. Su camisa, la misma del día anterior porque es la única formal que posee, muestra manchas de humedad en los hombros. En contraste, Victoria Ashford entra con abrigo Burberry impecable, su cabello protegido por paraguas de lujo, manejado por su asistente personal. El juez Mitchell comienza la sesión con tono más severo que el día anterior. Claramente, ha tomado una decisión interna sobre el caso. Señor Gutiérrez, dice el juez mirándolo directamente, espero que comprenda la gravedad de su situación. Estamos hablando de robo agravado con abuso de confianza. La sentencia mínima en el estado de Nueva York para este delito es de 5 a 15 años de prisión. Si es declarado culpable, y debo advertirle que la evidencia hasta ahora es abrumadoramente incriminatoria, pasará los próximos años de su vida tras las rejas. Las palabras caen sobre Pedro como martillazos, 5 a 15 años. Sus hijos crecerían sin padre. Carlos tendría 25 años cuando él saliera. Melissa se graduaría de universidad sin verlo en la audiencia. Jorge enfrentaría la adultez completamente solo. María ahoga un sollozo detrás de él. Pedro no se atreve a voltear porque sabe que si ve sus ojos llorosos, su propia compostura se quebrará. El fiscal Whitmore llama a su primer testigo del día, la señora Margaret Holloway, vecina del apartamento contiguo al de Victoria, residente del piso 23 durante 8 años. Margaret es una mujer de 62 años, cabello plateado perfectamente peinado, joyas discretas pero costosas. Testifica con voz firme. Siempre consideré a Pedro un empleado confiable. Él reparó mi calefacción en 2 ocasiones, cambió las cerraduras de mi puerta el año pasado. Parecía responsable. Pero ahora, pensándolo bien, quizás era demasiado observador. Siempre miraba alrededor cuando entraba a los apartamentos, como memorizando dónde estaban las cosas. Pedro siente la náusea subir por su garganta. Ella está reinterpretando su profesionalismo como comportamiento sospechoso.
Él observaba las habitaciones porque necesitaba identificar problemas estructurales, tuberías expuestas, paneles eléctricos. Ahora, eso se presenta como vigilancia criminal. Ryan Patel hace una objeción débil. Señoría, la testigo está especulando sobre intenciones sin base factual. Denegada, responde el juez. La testigo describe sus observaciones personales. Continúe, señora Holloway. Margaret prosigue. Ahora que lo pienso, me pregunto si Pedro habrá tomado nota mental de mis propias pertenencias. Tengo un anillo de compromiso de mi difunto esposo, valorado en $50,000. Después de este incidente con Victoria, contraté una caja fuerte adicional. Ya no me siento segura. El daño está hecho. Pedro no solo es presentado como ladrón, sino como amenaza latente para todos los residentes del edificio. El fiscal ha convertido 12 años de servicio honesto en 12 años de vigilancia criminal premeditada. El siguiente testigo es James Patterson, el administrador del edificio, el mismo que escribió la carta de recomendación favorable. Ahora, bajo presión del fiscal, su testimonio cambia sutilmente. Sí, Pedro era buen empleado, admite Patterson con incomodidad evidente, pero debo confesar que nunca supervisé de cerca su trabajo. Le dábamos acceso libre a todos los apartamentos cuando los residentes solicitaban reparaciones. Quizás fuimos demasiado confiados. Nunca implementamos protocolo de acompañamiento o verificación posterior. Whitmore explota esta declaración. Señor Patterson, ¿está diciendo que el acusado tenía acceso no supervisado a 43 apartamentos de lujo durante 12 años? Sí, así es, responde Patterson, visiblemente incómodo. ¿Y nunca verificaban si él tomaba fotografías, hacía inventarios o recopilaba información sobre las pertenencias de los residentes? No teníamos razón para sospechar. Hasta ahora, interrumpe Whitmore dramáticamente, hasta que finalmente ejecutó su plan perfectamente calculado. Pedro quiere gritar que eso es mentira, que él nunca miró las pertenencias de los residentes con intención diferente a realizar su trabajo, que él tiene su propio código de honor, forjado en las montañas de Guatemala donde su padre le enseñó que la dignidad de un hombre se mide por su palabra. Pero su palabra no vale nada aquí. Durante el receso del mediodía, Pedro se sienta en un banco del pasillo con sus hijos. Jorge, el mayor, finalmente habla. «Papá, ¿qué va a pasar?» Pedro no tiene respuesta. No puede mentirles diciendo que todo estará bien cuando claramente no lo estará. No puede prometerles que la justicia prevalecerá cuando la justicia parece diseñada para hombres como él. «Vamos a confiar en Dios», dice finalmente, las únicas palabras que puede ofrecer. Carlos, de 10 años, pregunta con voz infantil, «¿Papá va a ir a la cárcel?» María lo abraza rápidamente, pero el daño está hecho. La pregunta flota en el aire sin respuesta. Cuando regresan a la sala, el fiscal presenta su testimonio más devastador. Un perito en comportamiento criminal, el doctor Richard Ventura, criminólogo con 30 años de experiencia. El doctor Ventura explica con autoridad académica. El perfil del acusado coincide perfectamente con lo que llamamos delincuente de oportunidad de largo plazo. Son individuos que pasan años, incluso décadas, construyendo acceso y confianza antes de ejecutar un crimen significativo. El señor Gutiérrez trabajó 12 años observando, aprendiendo rutinas, identificando objetivos de alto valor. Cuando finalmente vio la oportunidad perfecta, atacó. Ryan Patel intenta desacreditar al testigo. Doctor Ventura, ¿ha evaluado personalmente al señor Gutiérrez? ¿Ha realizado examen psicológico directo? No es necesario, responde el perito con condescendencia. El patrón de comportamiento es suficientemente claro basado en los hechos del caso. Entonces está creando un perfil basado en suposiciones, no en evaluación científica real, insiste Chen. El juez Mitchell interviene con irritación. Letrado Chen,
El doctor Ventura es experto reconocido en criminología. Sus opiniones profesionales son admisibles. Si tiene su propio perito para contrarrestarlo, preséntelo. Chen se sienta derrotado. No tiene presupuesto para contratar peritos propios. La Defensoría Pública opera con migajas, mientras la Fiscalía tiene acceso ilimitado a expertos de paga. Al final de la jornada, el juez hace una declaración que suena como sentencia anticipada. Señor Gutiérrez, le recomiendo seriamente que considere un acuerdo con la Fiscalía. Si continúa con este juicio y es declarado culpable, lo cual parece cada vez más probable, enfrentará la sentencia máxima. Sin embargo, si acepta su responsabilidad y se declara culpable, quizás podamos negociar una sentencia reducida de 3 a 5 años. Es una trampa brutal, admitir un crimen que no cometió para reducir el castigo injusto, o mantener su inocencia y arriesgarse a 15 años de prisión. Pedro mira a María, mira a sus hijos, mira sus propias manos callosas, manos que nunca han robado nada. No me declararé culpable, dice con voz temblorosa pero firme, porque yo no robé ese collar. El juez suspira con exasperación. Muy bien, su funeral, señor Gutiérrez. Continuaremos mañana con más testimonios. Esa noche, en su pequeño apartamento de Queens, Pedro no puede dormir. Las paredes parecen cerrarse sobre él. La presión es insoportable. El sistema judicial no busca verdad, busca conveniencia narrativa. Y él es el villano perfecto, pobre, inmigrante, sin recursos para defenderse. Por primera vez en 18 años en Estados Unidos, Pedro siente que quizás nunca perteneció aquí. El tercer día del juicio, Pedro llega al tribunal con una carpeta manila desgastada. Dentro guarda algo que considera su salvación: registros detallados de cada reparación que ha realizado en Manhattan Towers durante los últimos 12 años. Son notas escritas a mano en un cuaderno escolar, con fecha, hora, apartamento y descripción del trabajo realizado. Es su costumbre desde el primer día, documentar todo meticulosamente. «Tengo pruebas», le dice a Ryan Patel en el pasillo antes de entrar a la sala. Sus ojos brillan con esperanza renovada. «Mire, aquí está el registro del 15 de abril. Entré a las 10:15, reparé la válvula del grifo, gasté 23 minutos. Siempre anoto todo. Esto prueba que yo estaba trabajando, no robando». Chen examina el cuaderno con expresión que mezcla compasión y preocupación. «Pedro, esto es bueno que lleves registros, pero son tus propias notas, no son documentos oficiales. La fiscalía argumentará que pudiste escribir lo que quisieras». «Pero es la verdad», insiste Pedro, su voz subiendo de volumen con desesperación. «Yo siempre hago esto. Pregúntele al señor Patterson, él sabe que yo llevo este cuaderno». Cuando Chen presenta el cuaderno como evidencia durante la sesión, el fiscal Whitmore lo desmantela en segundos. «Señoría», dice Whitmore con sonrisa condescendiente, «el acusado presenta un cuaderno escrito completamente por él mismo, sin verificación externa, sin firma de supervisores, sin validación de ningún tipo. Yo también podría escribir un cuaderno diciendo que soy inocente de cualquier acusación. Eso no lo convierte en evidencia admisible». El juez Mitchell hojea el cuaderno con desinterés evidente. «Letrado Chen, ¿tiene algún testigo que pueda verificar la autenticidad y la costumbre del acusado de mantener estos registros?» Chen llama al señor Patterson nuevamente. El administrador del edificio testifica con incomodidad. «Sí, sabía que Pedro llevaba un cuaderno, pero nunca revisé su contenido. No era protocolo oficial del edificio». Él lo hacía por iniciativa propia. Whitmore aprovecha inmediatamente. «Entonces, señoría, estamos ante documentos no oficiales, no verificados, que el acusado pudo haber fabricado en cualquier momento, incluso después del crimen, para construir una coartada». «Objeción denegada», declara el juez. «El cuaderno puede permanecer como evidencia, pero su peso probatorio es mínimo dado que carece de verificación externa».
Pedro siente cómo su tabla de salvación se hunde. Los registros que mantuvo religiosamente durante 12 años, ese hábito que consideraba prueba de su profesionalismo, ahora son descartados como potencial fabricación. Chen intenta otra estrategia. Señoría, solicito que se llame a testificar a otros residentes del edificio que puedan atestiguar sobre el carácter del señor Gutiérrez. Durante las siguientes 2 horas, desfilan testigos que ofrecen testimonios tibios y contradictorios. La señora Chen del piso 18 dice: Pedro siempre fue amable, pero uno nunca sabe realmente qué hay en el corazón de las personas. El señor Rodríguez del piso 12: me arregló el aire acondicionado varias veces, parecía honesto, pero después de este caso, me pregunto si revisó mi apartamento para futuros robos. Cada testimonio que debería ayudar termina envenenado con dudas posteriores. La acusación ha contaminado cada memoria positiva con sospecha retroactiva. Durante el receso, Pedro se encuentra en el baño del tribunal mirando su reflejo en el espejo manchado. El hombre que le devuelve la mirada parece haber envejecido 10 años en 3 días. Líneas profundas surcan su frente. Ojeras oscuras delatan noches sin dormir. ¿Vale la pena seguir luchando? ¿No sería más fácil aceptar el acuerdo del fiscal, admitir culpabilidad falsa, cumplir 3 años en prisión y al menos garantizar que su familia no enfrente 15 años de ausencia? La puerta del baño se abre y entra Jorge, su hijo de 16 años. Se para junto a él frente al espejo. Padre e hijo, reflejos lado a lado. Papi, dice Jorge con voz que está dejando de ser infantil. ¿Recuerdas cuando tenía 8 años y rompí la ventana del vecino jugando béisbol? Pedro asiente, confundido por el cambio de tema. Me dijiste que tenía 2 opciones, mentir y vivir con la culpa, o decir la verdad y enfrentar las consecuencias. Me obligaste a tocar la puerta del señor Williams y confesarle. Fue lo más difícil que había hecho, pero me sentí bien después. Tú me enseñaste que la verdad es más importante que la comodidad. Jorge pone su mano sobre el hombro de su padre. No aceptes culpabilidad por algo que no hiciste. No importa qué diga el juez, nosotros sabemos quién eres. Pedro siente cómo algo se rompe dentro de él, pero no es derrota. Es algo diferente, más profundo. Las lágrimas finalmente brotan, lágrimas que ha contenido durante 3 días de humillación pública. Jorge lo abraza, y por un momento los roles se invierten, el hijo sosteniendo al padre. No puedo prometerte que ganaremos, dice Pedro con voz quebrada, pero puedo prometerte que no mentiré sobre quién soy. Cuando regresan a la sala, Pedro tiene nueva determinación. Es frágil, construida sobre esperanza irracional más que evidencia concreta, pero es suficiente para continuar. Ryan Patel intenta presentar argumentos sobre la falta de motivo real. Señoría, mi cliente gana $32,000 anuales, pero no tiene deudas de juego, no tiene adicciones, no tiene gastos extraordinarios que sugieran necesidad desesperada de dinero. Tiene deudas de tarjetas de crédito normales para su nivel socioeconómico. Si realmente planeaba robar algo tan valioso, ¿dónde está el collar? ¿Por qué no lo ha vendido? ¿Dónde está la evidencia de flujo de dinero repentino? Es un argumento válido, pero el fiscal lo desmantela con facilidad. Señoría, el acusado obviamente no ha vendido el collar todavía porque sabe que estamos vigilando. Probablemente lo tiene escondido, esperando que la atención mediática disminuya. Los criminales inteligentes no venden joyas robadas inmediatamente. Esperan meses, incluso años. O quizás ya tiene comprador en el mercado negro, esperando el momento adecuado para la transacción. El juez asiente, encontrando lógica en el argumento del fiscal. Pedro observa impotente cómo cada intento de defensa es neutralizado. Es como intentar escalar una montaña de hielo. Cada vez que encuentra un punto de apoyo, se desliza hacia abajo nuevamente. Esa tarde, Chen solicita permiso para que Pedro testifique en su propia defensa. Es una jugada arriesgada. Si Pedro sube al estrado, Whitmore lo destrozará en el contrainterrogatorio.
Pero Chen no tiene más opciones. Señor Gutiérrez, dice Chen ante el tribunal lleno, ¿robó usted el collar de diamantes de la señora Ashford? No, responde Pedro con voz firme. Yo no robé nada. ¿Puede describir exactamente qué hizo durante los 25 minutos en el apartamento? Pedro explica detalladamente la válvula suelta, las herramientas que usó, los pasos de la reparación. Habla con la confianza de alguien describiendo su oficio, su trabajo honesto. Pero cuando Whitmore toma su turno para el contrainterrogatorio, la masacre comienza. Señor Gutiérrez, usted dice que estuvo solo en ese apartamento durante 25 minutos, ¿correcto? Sí. Y admite que tuvo acceso completo, sin supervisión, a todas las habitaciones, ¿correcto? Bueno, yo solo estuve en el baño. ¿Podía acceder a las otras habitaciones si quisiera? ¿Sí o no? Técnicamente sí, pero yo no. ¿Sí o no, señor Gutiérrez? Sí. Y admite que sabía que la señora Ashford estaría fuera durante al menos una hora, ¿correcto? Ella me dijo que regresaría pronto. ¿Una hora es pronto para usted? ¿Sí o no? Sí, supongo. Whitmore construye una red de admisiones técnicas que, fuera de contexto, suenan incriminatorias. Pedro intenta explicar, pero el fiscal lo interrumpe constantemente, exigiendo respuestas de sí o no que eliminan todo matiz. Al final del contrainterrogatorio, Pedro baja del estrado sintiéndose más culpable que antes de subir, aunque no dijo una sola mentira. Esa noche, en su apartamento, María lo encuentra sentado en la oscuridad de la sala. ¿Estás pensando en rendirte?, pregunta ella suavemente. Pedro tarda largo tiempo en responder. Estoy pensando en qué tipo de ejemplo doy a nuestros hijos. Si acepto culpabilidad falsa, les enseño que la verdad no importa. Si lucho y pierdo, los dejo sin padre durante 15 años. María se sienta junto a él, tomando su mano. Les enseñas que un hombre íntegro no se quiebra, incluso cuando el mundo entero lo presiona. Esa lección vale más que cualquier cantidad de años. Pedro aprieta su mano. Mañana continuará el juicio. No tiene evidencia nueva, no tiene argumentos brillantes, solo tiene su palabra contra un sistema que no valora palabras de hombres como él. Pero continuará, porque rendirse ahora sería traicionar todo lo que es. El cuarto día del juicio trae un giro inesperado y devastador. El fiscal Whitmore llama a un testigo sorpresa que no estaba en la lista original, la señora Evelyn Marsh, residente del piso 21, joyera retirada de Tiffany & Co. La señora Marsh, de 74 años, entra a la sala con paso frágil pero determinado. Su testimonio es como una bomba nuclear sobre la defensa de Pedro. Hace aproximadamente 6 semanas, testifica Marsh con voz temblorosa. Estaba en el elevador con Pedro Gutiérrez. Íbamos solos. Él llevaba su caja de herramientas como siempre. En un momento me preguntó, «Señora Marsh, usted que trabajó con joyas, ¿cómo se vende algo muy valioso sin que las autoridades hagan preguntas?» Le respondí sorprendida que eso sonaba sospechoso. Él se rió nerviosamente y dijo que era simple curiosidad. La sala explota en murmullos. Pedro se levanta abruptamente, su voz estrangulada. «Eso es mentira. Yo nunca dije eso. Nunca he hablado con ella sobre joyas». El juez golpea el martillo furiosamente. «Señor Gutiérrez, siéntese inmediatamente o lo haré remover de la sala». Ryan Patel intenta controlar el daño. «Señoría, este testimonio aparece mágicamente en el cuarto día del juicio. ¿Por qué la señora Marsh no reportó esta conversación supuestamente incriminatoria en su momento?» Whitmore responde con calma calculada. La señora Marsh no hizo la conexión hasta que vio las noticias del caso. Entonces recordó esa conversación extraña y se sintió obligada a testificar. Es completamente legítimo. Chen solicita contrainterrogar. Señora Marsh, ¿tiene algún registro de esta conversación? ¿Mensajes? ¿Notas? ¿Testigos que la hayan escuchado? No, admite Marsh, pero recuerdo perfectamente, me impactó mucho en su momento. ¿Le contó a alguien sobre esta conversación supuestamente inquietante? Marsh vacila. No quise pensar mal de Pedro en ese momento, pero ahora, con el robo confirmado, todo tiene sentido.
Pedro siente cómo las paredes se cierran. Este testimonio es falso, completamente fabricado. Pero ¿cómo lo prueba? Es su palabra contra la de ella, y en este tribunal su palabra no vale nada. Durante el receso, María abraza a Pedro en el pasillo. Es mentira, ¿verdad? Tú nunca tuviste esa conversación. Jamás, responde Pedro, su voz cargada de impotencia. Ni siquiera conozco bien a esa señora. He cruzado con ella en el elevador quizás 5 veces en 12 años. Nunca hemos tenido una conversación de más de 10 palabras. Chen investiga rápidamente y descubre algo perturbador. Evelyn Marsh vive 2 pisos debajo de Victoria Ashford. Son amigas cercanas, juegan bridge juntas cada jueves. Pertenecen al mismo club social. Cuando Chen presenta esta información al juez, solicitando que se descarte el testimonio por conflicto de interés, el juez lo rechaza. Letrado Chen, la amistad no descalifica a un testigo. Si fuera así, nadie podría testificar a favor de nadie. El jurado evaluará la credibilidad basándose en el testimonio completo. Pero el daño ya está hecho. Pedro ahora no solo es ladrón oportunista, sino ladrón que premeditó el crimen, que investigó métodos de venta en el mercado negro, que planificó meticulosamente el robo perfecto. La situación empeora cuando el fiscal presenta evidencia adicional, registros financieros de Pedro obtenidos mediante orden judicial. Whitmore proyecta en pantalla las transacciones bancarias de los últimos 6 meses. Observen, señores del jurado, dice Whitmore señalando números específicos. El 15 de marzo, un mes antes del robo, el señor Gutiérrez realizó búsquedas en Google desde su teléfono. ¿Qué buscó? Cómo vender joyas sin papeles, compradores de oro Manhattan, mercado negro joyas Nueva York. Pedro siente que el piso desaparece bajo sus pies. Es cierto que hizo esas búsquedas, pero no por razones criminales. Su cuñado en El Salvador le había enviado un collar antiguo de su abuela fallecida pidiéndole que lo vendiera en Estados Unidos para ayudar con gastos médicos urgentes. Pedro intentaba encontrar compradores legítimos, pero asequibles. El collar era de oro simple, valuado en quizás $500, nada que ver con el collar de Victoria. Chen intenta explicar esto, pero suena como excusa desesperada y conveniente. Mi cliente buscó esa información para ayudar a un familiar en Guatemala con una joya familiar de bajo valor. Tiene mensajes de WhatsApp que lo confirman. Whitmore contraataca. No es conveniente que ahora, después de ser acusado de robar joyas, el señor Gutiérrez presenta una historia sobre ayudar a un familiar con joyas. ¿Dónde está ese collar supuestamente legítimo? ¿Por qué no lo presentó antes? La verdad es que Pedro nunca vendió ese collar. Su cuñado finalmente consiguió dinero de otra fuente y le dijo que lo guardara. El collar está en una caja de zapatos en su armario, pero presentarlo ahora parece confirmar que tiene costumbre de manejar joyas robadas. Durante el almuerzo, Jorge descubre algo en su teléfono que le hiela la sangre. Entra corriendo a la sala de espera donde Pedro y Chen conversan. «Papá, mira esto», dice mostrando su pantalla. Es un artículo en el New York Daily News con el titular «Investigación exclusiva. Celador acusado de robo tiene historial de deportación negada en 2009». Pedro lee el artículo con horror creciente. El periódico desenterró que en 2009, cuando aún era indocumentado, fue detenido brevemente en una redada de ICE, inmigración, en su trabajo anterior. Fue liberado cuando María demostró que estaban casados y él calificaba para residencia, pero el artículo lo presenta como historial de evasión migratoria y encuentros previos con la ley. Esto es manipulación, dice Chen furioso. Están envenenando al jurado a través de los medios, es completamente antiético. Pero el daño es masivo. Varios miembros del jurado llegan de almuerzo con expresiones alteradas. Claramente han visto las noticias o alguien les comentó. El juez advierte al jurado que no lean prensa, pero la advertencia llega tarde. Esa tarde, un nuevo testigo aparece, Raymond Cooper, un experto en gemología contratado por la fiscalía. Cooper presenta análisis detallado del collar robado.
Esta pieza, explica Cooper con autoridad académica, tiene características únicas que la hacen imposible de vender en mercado legítimo sin documentación de propiedad. Los diamantes tienen grabaciones microscópicas de certificación. Cualquier joyero respetable rechazaría comprarla sin papeles. Por lo tanto, el ladrón necesitaría contactos en mercado negro o planear esperar años antes de intentar venderla. Chen objeta: señoría, esto es especulación sobre intenciones hipotéticas del supuesto ladrón. Denegada, responde el juez. El testigo está explicando las características del objeto robado, lo cual es relevante. Cooper continúa: en mi opinión profesional, basada en 30 años en gemología forense, quien robó esta pieza sabía exactamente lo que estaba tomando. No fue robo impulsivo, fue selección calculada de la pieza más valiosa y difícil de rastrear. Pedro quiere gritar que él no sabe nada de grabaciones microscópicas en diamantes, que apenas puede distinguir un diamante real de uno falso. Su expertise está en tuberías y electricidad, no en joyas de lujo. Pero su ignorancia sobre el tema ahora se presenta como evidencia de planificación sofisticada. Durante el último receso del día, Pedro encuentra a María llorando en el baño de mujeres. Melissa está con ella abrazándola. «No puedo más», solloza María. «Están fabricando mentiras, distorsionando todo, convirtiendo a mi esposo en monstruo». ¿Cómo luchamos contra esto? ¿Cómo derrotamos un sistema que ya decidió destruirnos? Pedro no tiene respuestas. Por primera vez en su vida, se siente completamente derrotado. No está luchando contra un fiscal. Está luchando contra un sistema entero diseñado para sacrificar personas como él cuando resulta conveniente. Esa noche, de regreso en Queens, Pedro camina por su vecindario. Pasa frente a la bodega donde compra leche cada mañana. El dueño, el señor Ramírez, quien siempre lo saluda, ahora evita su mirada. En la esquina, 3 mujeres que conoce de la iglesia susurran y callan cuando él pasa. Los carteles en los postes de luz tienen su foto de la detención con el titular «Buscado por robo agravado». Su teléfono vibra constantemente con mensajes, algunos de apoyo, pero muchos de condena. ¿Cómo pudiste? Traicionaste tu comunidad, das mala imagen a todos los latinos honestos. Cuando llega a su edificio, encuentra una nota pegada a su puerta. Ladrón, vete del vecindario. Está escrita en español, lo que duele más porque significa que su propia comunidad lo está rechazando. Dentro del apartamento, sus hijos están silenciosos. Carlos ya no pregunta cuándo terminará todo. Jorge tiene un moretón en la mejilla, claramente hubo un altercado en la escuela, pero no quiere hablar de ello. Melissa ha cerrado todas sus redes sociales después de oleadas de comentarios crueles. Pedro se sienta en el sofá desgastado de su sala. Mira las paredes donde cuelgan fotos familiares. Su boda con María hace 20 años, el nacimiento de Jorge, la graduación de 8º grado de Melissa, Carlos en su primer día de escuela. Toda una vida construida minuciosamente, destruida en 4 días de juicio. María se sienta junto a él. No dice nada, solo toma su mano. «Estoy peleando contra gigantes», susurra Pedro. «Ellos tienen dinero, poder, el sistema entero de su lado. Tienen testigos que mienten, medios que manipulan, jurados que ya decidieron. ¿Qué tengo yo? Nada, absolutamente nada, excepto la verdad, y la verdad no parece importar aquí». «La verdad siempre importa», responde María, aunque su voz suena más como esperanza desesperada que convicción real. Tiene que importar, de lo contrario, ¿para qué vivimos? Pedro cierra los ojos. Mañana es el 5º día del juicio. El fiscal anunció que presentará sus argumentos finales. La defensa tendrá su turno. Pero, ¿qué puede decir Chen que no se haya intentado ya? El collar de diamantes de Victoria Ashford, donde quiera que esté, ha destruido la vida de Pedro tan efectivamente como si fuera una bomba. Y lo peor es que Pedro empieza a dudar de si alguien, en algún lugar, realmente cree en su inocencia. Incluso sus propios vecinos lo miran con sospecha. El sistema de justicia lo ha declarado culpable sin veredicto oficial.
Los medios lo han condenado sin juicio justo. Pedro Gutiérrez, celador honesto durante 12 años, ahora es Pedro Gutiérrez, ladrón convicto en la opinión pública. Y mañana, probablemente, será Pedro Gutiérrez, prisionero número 847.362 del sistema penitenciario de Nueva York. El quinto día del juicio comienza con una atmósfera de finalidad inevitable. El fiscal Whitmore se prepara para su argumento de cierre. Pedro está sentado con la postura de un hombre que ya ha aceptado su destino. María tiene los ojos hinchados de llorar toda la noche. Los 3 hijos están presentes vestidos formalmente, como si asistieran a un funeral. En cierto modo, lo es. El juez Mitchell revisa sus notas con expresión de aburrimiento. Este caso está prácticamente cerrado. Solo falta la formalidad del veredicto. La evidencia circunstancial es abrumadora. Los testigos fueron convincentes. El acusado no tiene defensa real. 5 a 15 años, quizás 8 con buen comportamiento. Whitmore se levanta, acomodando su corbata cara, preparándose para su momento de gloria. Este caso impulsará su carrera política. Fiscal duro contra el crimen, protector de víctimas vulnerables. Los titulares prácticamente se escriben solos. Señoría, distinguidos miembros del jurado, comienza Whitmore con voz resonante. Durante estos 5 días han escuchado evidencia irrefutable, cronología verificada por cámaras de seguridad, oportunidad exclusiva, motivo financiero claro, búsquedas sospechosas en Internet sobre venta de joyas, testimonio de la señora Marsh sobre conversaciones incriminatorias. Todo apunta inequívocamente a una conclusión. La puerta principal del tribunal se abre abruptamente. El sonido de bisagras chirriantes interrumpe el discurso de Whitmore. Todas las cabezas giran. Un hombre de aproximadamente 60 años entra apresuradamente. Viste traje impecable de 3 piezas, gris Oxford, claramente de sastrería cara. Su cabello plateado está perfectamente peinado. Lleva un maletín de cuero italiano en una mano, y en la otra, varios documentos que parecen urgentes. «Señoría», exclama el hombre con voz autoritaria pero respetuosa. «Disculpe la interrupción, pero debo testificar en este caso inmediatamente. Es crucial, absolutamente crucial». El juez Mitchell golpea su martillo, claramente molesto. «¿Quién es usted? ¿Cómo se atreve a interrumpir este tribunal?». El hombre camina rápidamente hacia el estrado, extendiendo una tarjeta de presentación. «Mi nombre es Richard Goldman, señoría. Soy propietario de Goldman & Sons, joyería especializada en piezas de alto valor en la Quinta Avenida. Llevo 35 años en el negocio. Y tengo información que cambia completamente este caso». Whitmore salta de su asiento. «Objeción, señoría. Este hombre no está en la lista de testigos. No puede simplemente irrumpir en medio de argumentos finales». Goldman ignora al fiscal y continúa dirigiéndose al juez. «Señoría, anoche vi el caso del collar de diamantes en las noticias del Canal 7. Vi a la señora Ashford llorando, mostrando fotografías del collar robado. La reconocí inmediatamente. Y reconocí el collar, porque esa mujer entró a mi tienda hace 6 semanas y me vendió ese exacto collar por $165,000 en efectivo». La sala explota. Es como si una granada hubiera estallado en medio del tribunal. Los reporteros se ponen de pie. El jurado murmura incrédulo. Victoria Ashford, sentada en primera fila, se pone visiblemente pálida. Sus manos tiemblan. Pedro siente que el mundo se detiene. ¿Qué acaba de decir ese hombre? ¿Victoria vendió su propio collar? El juez golpea el martillo repetidamente. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Ryan Patel está de pie, atónito, procesando lo que acaba de escuchar. Victoria Ashford empieza a levantarse, pero su abogado la jala del brazo para que se siente. El juez Mitchell, con expresión de absoluta sorpresa, mira a Goldman. «Señor Goldman,
¿Está usted completamente seguro de lo que acaba de declarar bajo riesgo de perjurio? Absolutamente seguro, señoría, responde Goldman. Abre su maletín y saca una carpeta gruesa. Tengo documentación completa. Recibo de venta fechado el 3 de marzo de este año. Fotografías detalladas de la pieza desde múltiples ángulos que tomamos como protocolo estándar para todas las adquisiciones de alto valor. Certificado gemológico de la pieza. Y video de seguridad de mi tienda mostrando la transacción completa con la señora Ashford. Mitchell intenta recuperarse. Señoría, esto requiere verificación, no podemos simplemente. ¡Silencio!, ordena el juez claramente impactado. Señor Goldman, acérquese al estrado. Goldman camina con confianza y entrega los documentos al juez. Mitchell los examina con creciente incredulidad. Mira las fotografías del collar, lee el recibo de venta, verifica las firmas. Esto indica que Victoria Ashford vendió un collar de diamantes Art Deco con zafiro central por $165,000 el 3 de marzo, dice el juez lentamente, como si no pudiera creer sus propias palabras. 6 semanas antes del supuesto robo. Exactamente, señoría, confirma Goldman. Cuando vi el caso en televisión anoche, no hice la conexión inmediatamente. Manejamos muchas transacciones de alto valor, pero cuando mostraron la foto ampliada del collar robado con el zafiro central distintivo, lo reconocí. Es una pieza única, diseño Art Deco de 1952, 52 diamantes en configuración específica. Revisé nuestros registros inmediatamente y confirmé que es el mismo collar que compré de la señora Ashford. Victoria está hiperventilando. Su rostro ha pasado de pálido a ceniza. Su abogado le susurra urgentemente al oído, pero ella parece no escucharlo. El juez mira directamente a Victoria. Señora Ashford, ¿tiene algo que decir sobre esta acusación? Victoria abre la boca, pero solo sale un sonido entrecortado. Eso no es. Debe ser otro collar. Hay muchos collares similares. Goldman interrumpe con autoridad profesional. Señoría, cada pieza de joyería fina tiene características únicas. Esta pieza tiene grabación microscópica interna en el oro, número de serie gemológico, imperfecciones específicas en el zafiro que funcionan como huella digital. Es absolutamente imposible que existan dos collares idénticos. El juez ordena: Señor Goldman, ¿tiene usted el collar en su posesión actualmente? Sí, señoría. Está en el cofre de seguridad de mi tienda a 20 minutos de aquí. Puedo traerlo inmediatamente. Mitchell toma una decisión rápida. Alguacil, envíe 2 oficiales con el señor Goldman a recuperar esa pieza. Quiero el collar aquí en este tribunal dentro de 1 hora. Este juicio queda en receso hasta que podamos examinar la evidencia física. El martillo golpea. La sala explota en caos total. Reporteros corren hacia las puertas para llamar a sus redacciones. Los miembros del jurado están en shock visible. Whitmore parece haber sido golpeado por un camión. Pedro permanece sentado, inmóvil, incapaz de procesar lo que acaba de suceder. María lo abraza desde atrás, llorando incontrolablemente, pero ahora son lágrimas diferentes. Jorge, Melissa y Carlos se acercan corriendo. «Papá, papá, ¿lo escuchaste? Ella vendió el collar. Tú no lo robaste». Ryan Patel está temblando, con papeles cayendo de sus manos. «Pedro, no puedo creer». Victoria Ashford intenta salir del tribunal rápidamente, pero el juez ordena: «Señora Ashford, permanezca en esta sala. No está autorizada a abandonar el edificio hasta nuevo aviso». 2 oficiales se paran junto a las salidas. Victoria se derrumba en su asiento, su máscara de víctima aristocrática completamente desintegrada. Ahora solo es una mujer atrapada en su propia mentira monstruosa. Pedro finalmente reacciona. Se pone de pie lentamente, como si estuviera despertando de una pesadilla de 5 días. Mira a Richard Goldman, ese hombre que apareció como ángel salvador en el momento más oscuro. «Gracias», susurra Pedro, aunque Goldman está demasiado lejos para escucharlo.
Gracias. La verdad, esa verdad que Pedro sostuvo desesperadamente durante 5 días de humillación brutal, finalmente tiene voz. Y esa voz tiene nombre. Richard Goldman, un joyero honesto que no pudo quedarse callado cuando vio injusticia en televisión. El tribunal queda en receso, pero nadie sale. Todos esperan. Esperan el collar que probará que Pedro Gutiérrez, celador guatemalteco de 55 años, fue víctima de la conspiración más cruel, ser sacrificado para cubrir el fraude de una mujer rica y desesperada. 45 minutos después, las puertas del tribunal se abren nuevamente. Los 2 oficiales regresan flanqueando a Richard Goldman, quien lleva un estuche de terciopelo negro en sus manos como si fuera la prueba más sagrada del mundo. Y en este momento, lo es. El silencio en la sala es absoluto, ni un susurro, ni un movimiento. Incluso los reporteros han dejado de teclear en sus laptops. Todos los ojos están fijos en ese pequeño estuche que contiene la verdad material. Goldman camina hacia el estrado del juez. Coloca el estuche sobre la mesa con cuidado reverencial. Señoría, este es el collar que adquirí de la señora Victoria Ashford el 3 de marzo de este año. El juez Mitchell abre el estuche lentamente. Dentro, sobre seda blanca, descansa el collar de diamantes. Incluso desde la distancia, la pieza brilla con fulgor imposible de ignorar. 52 diamantes capturando la luz fluorescente del tribunal. El zafiro central brillando con azul profundo hipnótico. Mitchell examina la pieza con expresión inescrutable. Mira las fotografías presentadas anteriormente por la fiscalía como evidencia del collar robado. Compara ambas imágenes meticulosamente. A simple vista, dice el juez lentamente, esta pieza parece idéntica a la mostrada en las fotografías de la señora Ashford. Victoria solloza audiblemente. Su abogado, Marcus Levine, está pálido, claramente comprendiendo que su cliente lo engañó completamente. El fiscal Whitmore, recuperándose parcialmente del shock, intenta una última línea de defensa. Señoría, solicito que se llame a un perito gemólogo independiente para verificar si esta es efectivamente la misma pieza. Podría haber similitudes coincidentes. Su voz suena débil, derrotada, pero es su deber intentarlo. El juez asiente. Alguacil, contacte inmediatamente al perito gemológico certificado más cercano disponible. Necesito verificación experta en este tribunal dentro de la próxima hora. Durante la espera, el juez ordena que Victoria Ashford y su abogado se acerquen al estrado. La conversación es privada pero intensa. Desde su asiento, Pedro puede ver cómo Victoria niega con la cabeza repetidamente, sus manos gesticulando con desesperación. El juez habla con tono severo apuntando hacia el collar. 30 minutos después llega el gemólogo, Dr. Harold Weinstein, certificado por el Instituto Gemológico de América, con 40 años de experiencia. Lleva un equipo portátil de análisis, lupas de joyero, microscopio digital, luz UV especializada. Dr. Weinstein, dice el juez formalmente, necesito que examine esta pieza y determine si es la misma que aparece en los registros de seguro de la señora Ashford. Tengo aquí el certificado gemológico original de la póliza. Weinstein toma el collar con guantes blancos especializados. Durante los siguientes 20 minutos, la sala observa en silencio casi religioso mientras el experto examina cada centímetro de la pieza. Usa su lupa de 10 aumentos, verifica bajo luz UV. Examina con microscopio digital, proyectando imágenes ampliadas en la pantalla del tribunal. Finalmente, Weinstein se dirige al juez con expresión grave. Señoría, puedo confirmar con certeza absoluta que esta es la pieza asegurada por la señora Victoria Ashford bajo póliza número BX4478-2019 de Metropolitan Insurance. La evidencia es irrefutable. Weinstein proyecta imágenes microscópicas en la pantalla grande del tribunal. Observen aquí, señala con puntero láser, esta imperfección específica en el zafiro central, una inclusión natural en forma de pluma en el cuadrante inferior derecho. Esta característica aparece exactamente igual en las fotografías del certificado original de seguro.
La imagen comparativa aparece. Lado izquierdo, foto del certificado de seguro de Victoria. Lado derecho, foto tomada hace 5 minutos por Weinstein. Son idénticas. Además, continúa Weinstein, cada diamante en esta pieza tiene grabación microscópica láser con código de identificación único del GIA, Instituto Gemológico de América. He verificado 6 de los diamantes principales. Todos coinciden perfectamente con los números registrados en el certificado de seguro. Weinstein hace una pausa dramática. Señoría, en 40 años de carrera he examinado más de 50.000 piezas. Esta identificación tiene margen de error 0. Este collar es, sin ninguna duda posible, la pieza asegurada por la señora Ashford. Es física y matemáticamente imposible que sea otra pieza. El martillo del juez no cae. No hay necesidad. La verdad acaba de ser confirmada por ciencia pura. El juez Mitchell se gira hacia Victoria Ashford con expresión de furia controlada. Señora Ashford, a la luz de esta evidencia, ¿mantiene usted su acusación de que el señor Gutiérrez robó este collar de su apartamento el 15 de abril? Victoria está llorando, pero ya no son lágrimas de víctima, son lágrimas de criminal atrapado. Su voz sale quebrada. Yo puedo explicar, hubo un malentendido. ¿Un malentendido? La voz del juez retumba por la sala. Usted vendió su propio collar 6 semanas antes del supuesto robo y luego acusó a un hombre inocente de robarlo. ¿Eso es un malentendido? Marcus Levine, el abogado de Victoria, intenta intervenir. Señoría, solicito un momento privado con mi clienta antes de... denegado. El juez está visiblemente furioso. Señora Ashford, le ordeno responder. ¿Pedro Gutiérrez robó o no robó su collar? Victoria no responde. Su silencio es admisión completa. El fiscal Whitmore se pone de pie, claramente en shock. Señoría, solicito receso inmediato para consultar con mi oficina sobre estos desarrollos extraordinarios. Si la supuesta víctima mintió, entonces tenemos fraude de seguro, perjurio, falsificación de reporte policial y conspiración para encarcelar falsamente a un inocente, completa el juez Mitchell con voz helada. El juez ordena a los alguaciles: contacten inmediatamente a la unidad de fraudes de la Fiscalía del Distrito y al Departamento de Investigaciones de Metropolitan Insurance. Se gira hacia Goldman. Señor Goldman, ¿puede confirmar el método de pago que recibió de la señora Ashford? $165,000 en efectivo, señoría. Cantidades grandes en efectivo no son inusuales en nuestro negocio para clientes de alto patrimonio que valoran discreción. Completamos todos los formularios federales requeridos para transacciones en efectivo superiores a $10,000, todo absolutamente legal de nuestra parte. ¿Por qué pagó en efectivo, señora Ashford?, pregunta el juez directamente. Victoria no responde. Su abogado finalmente interviene. Señoría, mi clienta invocará su derecho constitucional a guardar silencio hasta consultar más detalladamente conmigo. Demasiado tarde. El patrón es obvio para todos en la sala. Victoria vendió el collar secretamente por efectivo, luego reportó el robo para cobrar los $180,000 del seguro. Un esquema de fraude que le habría dado casi $350,000 totales, y eligió como chivo expiatorio perfecto al celador inmigrante que nadie defendería. El juez Mitchell se dirige al jurado. Señoras y señores del jurado, a la luz de esta evidencia explosiva, queda claro que ha habido un fraude masivo perpetrado contra este tribunal, contra el sistema de seguros y, más gravemente, contra el señor Pedro Gutiérrez. Voy a emitir una decisión judicial directa. El juez se pone de pie. Todos en la sala se levantan automáticamente. En el caso del Estado de Nueva York contra Pedro Gutiérrez, basándome en evidencia irrefutable de que la supuesta víctima fabricó completamente este crimen, declaro al acusado inocente de todos los cargos. Señor Gutiérrez, queda usted completamente exonerado y libre de cualquier acusación. El martillo cae con sonido de justicia final. La sala explota. María grita y abraza a Pedro. Los 3 hijos rodean a su padre, llorando, riendo, incrédulos.
Ryan Patel tiene lágrimas corriendo por su rostro, abrazando a Pedro como si fuera su propio hermano. Pero el juez no ha terminado. Victoria Ashford, dice con voz de acero, queda usted arrestada en este momento por fraude de seguro, perjurio ante tribunal, fabricación de evidencia falsa, conspiración para encarcelar falsamente y obstrucción de justicia. Alguaciles, espósenla. Los oficiales se acercan a Victoria. Ella solloza histéricamente mientras las esposas cierran en sus muñecas. No, por favor, puedo pagar, tengo dinero, fue un error, estaba desesperada. Debió pensar en eso antes de destruir la vida de un hombre inocente, responde el juez sin piedad. Fianza denegada, permanecerá detenida hasta su juicio. Victoria es sacada del tribunal esposada, sus gritos de protestas desvaneciéndose en el pasillo. La mujer elegante que entró hace 5 días como víctima aristocrática, ahora sale como criminal convicto. Pedro está de pie en medio del caos, todavía procesando lo que acaba de suceder. 5 días de pesadilla acaban de evaporarse. 5 días de humillación, de ver su nombre destruido, de prepararse mentalmente para 15 años en prisión, todo borrado en 45 minutos de verdad revelada. Richard Goldman se acerca a Pedro. Los dos hombres se miran. Goldman extiende su mano. Señor Gutiérrez, lamento no haber visto las noticias antes. Podría haberle ahorrado días de sufrimiento. Pedro toma su mano, apretándola con fuerza. Las palabras no salen, solo lágrimas, lágrimas de alivio, de gratitud, de justicia finalmente servida. Usted salvó mi vida, finalmente logra decir Pedro, me salvó. Solo dije la verdad, responde Goldman simplemente. Eso es lo único que se necesitaba, la verdad. La sala del tribunal se ha transformado en caos controlado. Los reporteros están gritando preguntas simultáneas, creando una cacofonía ensordecedora. Los flashes de cámaras explotan como fuegos artificiales. Los alguaciles intentan mantener orden, pero incluso ellos parecen aturdidos por el giro dramático de los eventos. Los miembros del jurado permanecen en sus asientos, visiblemente conmocionados. La mujer del asiento número 3, la maestra que miró a Pedro con sospecha durante 5 días, tiene las manos cubriéndose la boca, lágrimas corriendo por sus mejillas. El contador del asiento número 7 está negando con la cabeza repetidamente, como si no pudiera procesar lo que acaba de presenciar. Casi lo condenamos, susurra audiblemente la mujer del asiento número 6, una contadora de 38 años. Dios mío, casi enviamos a ese hombre inocente a prisión por 15 años. El jurado número 9, un ingeniero jubilado que mostró particular hostilidad durante el juicio, se acerca a la baranda que separa al jurado del resto de la sala. Mira directamente a Pedro con expresión de culpa devastadora. Señor Gutiérrez, dice con voz quebrada, yo lo prejuzgué. Vi su acento, su ropa, su trabajo y asumí lo peor. Lo siento profundamente. Usted me ha enseñado una lección sobre mis propios prejuicios que nunca olvidaré. Pedro asiente, incapaz de formar palabras. No hay enojo en su expresión, solo agotamiento. La señora Margaret Holloway, la vecina que testificó que Pedro era demasiado observador, intenta salir rápidamente de la sala con la cabeza baja, pero un reportero la intercepta. Señora Holloway, ¿tiene algún comentario sobre su testimonio falso contra el señor Gutiérrez? Yo no mentí, dice defensivamente, solo malinterpreté. ¿Pensó que era culpable porque es inmigrante pobre? La voz del reportero corta como cuchillo. Reinterpretó 12 años de servicio profesional como vigilancia criminal porque así encajaba mejor en su narrativa. Holloway escapa sin responder, pero su rostro muestra vergüenza profunda. Ella fue cómplice, quizá no intencionalmente, pero cómplice al fin, de casi destruir a un hombre inocente. Evelyn Marsh, la mujer de 74 años que testificó sobre la supuesta conversación en el elevador sobre venta de joyas, está siendo escoltada por alguaciles. Su testimonio ahora está bajo investigación por perjurio. Su amistad cercana con Victoria la convierte en cómplice potencial de la conspiración.
El administrador del edificio, James Patterson, se acerca a Pedro con expresión de profunda vergüenza. Pedro, yo no sé qué decir. Trabajaste para nosotros 12 años sin una sola queja, y cuando necesitabas apoyo institucional, el edificio te abandonó. Te fallamos completamente. Pedro mira a Patterson. Este hombre escribió una carta de recomendación tibia. Testificó de manera neutral cuando pudo ser categórico en defensa de Pedro, protegiendo la reputación del edificio más que defendiendo a su empleado leal. Solo quiero mi trabajo de vuelta, dice Pedro simplemente. Tengo familia que alimentar. Patterson asiente rápidamente. Por supuesto, y discutiremos compensación por todo esto. El edificio tiene responsabilidad aquí. El fiscal James Whitmore está sentado en su mesa, con la cabeza entre las manos. Su récord perfecto de condenas acaba de ser destruido de manera espectacular. Peor aún, casi envía a un inocente a prisión por 15 años. Su asistente le murmura al oído, probablemente aconsejándole sobre control de daños para su carrera política. Whitmore finalmente se levanta y camina hacia Pedro. Ryan Patel se interpone instintivamente, protegiendo a su cliente, pero Pedro lo detiene con un gesto. «Señor Gutiérrez», dice Whitmore con voz tensa, «hice mi trabajo basándome en la evidencia disponible, pero debí investigar más profundamente, debí cuestionar más. En nombre de la oficina del fiscal le ofrezco disculpas, inadecuadas, lo sé, pero sinceras. No es suficiente, nunca será suficiente». Pero Pedro asiente. Guardar rencor requiere energía que ya no tiene. El juez Mitchell, todavía en el estrado, observa la escena con expresión sombría. Él también participó en la humillación de Pedro. Sus comentarios condescendientes, su tono paternalista, sus advertencias sobre aceptar responsabilidad cuando no había crimen que aceptar. 30 años en el tribunal y casi comete la injusticia suprema. Mitchell golpea su martillo una última vez. Quiero que todos en esta sala comprendan lo que casi sucede aquí. Un sistema judicial que supuestamente busca verdad casi destruye a un hombre inocente, porque la narrativa era conveniente, porque el acusado no tenía recursos para defenderse adecuadamente, porque sus características demográficas lo convirtieron en villano perfecto. El juez hace una pausa, su voz cargada de emoción rara en él. El señor Pedro Gutiérrez merece más que disculpas. Merece reconocimiento de que nuestro sistema de justicia falla sistemáticamente a personas en su posición y merece compensación por 5 días de tortura judicial. Mitchell se dirige directamente a Pedro. Señor Gutiérrez, ordeno la expulsión completa de su registro. Este arresto nunca existió legalmente. Además, recomendaré formalmente que la ciudad de Nueva York le compense por arresto falso, daño a reputación y sufrimiento emocional. Será inadecuado, pero es lo mínimo que el sistema puede ofrecer. Los reporteros están transmitiendo en vivo desde el pasillo. Las cadenas de noticias interrumpen su programación regular. Los titulares cambian en tiempo real. Inocencia dramática. Celador acusado falsamente, mujer rica arrestada por fraude. Fraude masivo, millonaria fabricó robo para cobrar seguro, casi envía inocente a prisión. Joalerero heroico salva a inmigrante de condena injusta en último momento. En las calles de Nueva York, las pantallas gigantes de Times Square muestran la historia. Pedro Gutiérrez, cuyo rostro fue difamado como criminal durante 5 días, ahora es mostrado como víctima de injusticia monstruosa. Los teléfonos de María, Jorge, Melissa y Carlos explotan con mensajes. Vecinos que los evitaron ayer ahora envían disculpas. La maestra de Carlos escribe: «Lamentamos profundamente haber dudado. Pedro es héroe de integridad». El director de la escuela de Melissa: «Nos disculpamos por no defender a su familia con más fuerza. Pero el daño está hecho. Las disculpas no borran 5 días de humillación pública, no recuperan la inocencia robada, no restauran la confianza en un sistema que casi los devoró». Jorge abraza a su padre. «Papá, el mundo entero sabe ahora que eres inocente, que siempre fuiste inocente». Pedro mira alrededor de la sala. El jurado avergonzado, el fiscal derrotado, el juez reflexivo, los testigos huyendo, los reporteros documentando cada segundo.
Este momento de vindicación es dulce, pero está teñido por la amargura de lo que casi fue. La verdad ganó, dice Pedro finalmente, pero casi pierde. Eso me asusta más que cualquier otra cosa. Richard Goldman, todavía presente, pone su mano en el hombro de Pedro. Pero ganó, señor Gutiérrez. Al final, la verdad ganó, y eso tiene que significar algo. Pedro asiente lentamente. Tiene razón, la verdad ganó, esta vez. Pero, ¿cuántos otros Pedro Gutiérrez están en prisión ahora mismo porque su Richard Goldman nunca llegó? ¿Cuántos inocentes fueron sacrificados porque la narrativa era conveniente y no había jualerero honesto viendo las noticias? Esa pregunta flotará en la mente de Pedro por el resto de su vida. Pero hoy, ahora mismo, en este tribunal de Manhattan, Pedro Gutiérrez es libre, inocente. Vindicado. Y Victoria Ashford va camino a una celda. La justicia, tarde pero finalmente, ha sido servida. 3 meses después, en la misma sala 407 del Tribunal Penal de Manhattan, otra sentencia se pronuncia. Esta vez, Victoria Ashford es quien está sentada en la mesa de la defensa, esposada, vestida con el uniforme naranja de la prisión del condado. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora cae sin estilo. Su rostro, antes maquillado impecablemente, muestra las líneas de insomnio y desesperación. El juez Mitchell, el mismo que casi condenó a Pedro, preside este caso con severidad particular. La investigación forense reveló un esquema de fraude aún más profundo de lo inicialmente sospechado. Señora Victoria Ashford, comienza el juez con voz helada. Durante los últimos 3 meses, una investigación exhaustiva ha desentrañado el alcance completo de su conspiración criminal. Los auditores forenses presentaron evidencia devastadora. Victoria tenía deudas de tarjetas de crédito por $340,000. Su apartamento de lujo estaba hipotecado con 3 meses de atraso. El banco había iniciado procedimiento de ejecución hipotecaria. Su estilo de vida opulento era completamente insostenible, financiado con crédito que ya no podía pagar. Los investigadores encontraron emails en su computadora con búsquedas incriminatorias. ¿Cómo hacer que seguro pague por joya robada? ¿Cuánto tiempo toma investigación policial de robo? ¿A quién culpar por robo en edificio? Los emails databan de febrero, un mes completo antes de vender el collar a Goldman. Usted planeó meticulosamente este fraude, continúa el juez Mitchell. Vendió el collar a Goldman & Sons por $165,000 en efectivo, el 3 de marzo. Luego, esperó 6 semanas para crear distancia temporal. El 15 de abril, llamó intencionalmente al señor Pedro Gutiérrez para que entrara a su apartamento, creándole la oportunidad perfecta, y luego reportó el robo inmediatamente después de que él saliera. El fiscal presenta transcripciones de mensajes de texto entre Victoria y su amiga Evelyn Marsh, la testigo falsa. Un mensaje del 14 de abril, un día antes del supuesto robo, decía: «Mañana lo hago. Pedro viene a reparar el grifo. Perfecto. Nadie creerá a un celador guatemalteco contra mí». La respuesta de Evelyn: «¿Estás segura? Parece muy arriesgado». Victoria respondió: «El sistema siempre crea personas como nosotras contra personas como él». Es el crimen perfecto. Esa frase, el crimen perfecto, resuena en la sala como epitafio de arrogancia destruida. El juez continúa. Usted eligió al señor Gutiérrez específicamente porque calculó que su estatus socioeconómico, su origen inmigrante y su falta de recursos lo convertían en víctima perfecta. Usted apostó que el sistema judicial lo sacrificaría para proteger su narrativa de víctima aristocrática. Victoria solloza, pero ya nadie tiene compasión. Ella conspiró para enviar a un padre de familia a prisión por 15 años para embolsarse $345,000 totales, $165,000 de la venta del collar, más $180,000 del fraude de seguro.
Metropolitan Insurance presentó demanda civil adicional por restitución completa más daños punitivos. Goldman & Sons, aunque actuó legalmente en la compra original, devolvió voluntariamente el collar a las autoridades como evidencia demostrando integridad empresarial ejemplar. Victoria Ashford, declara el juez Mitchell con voz que no permite apelación, ha sido declarada culpable por jurado unánime de fraude de seguro en primer grado, perjurio ante tribunal, fabricación de evidencia falsa, conspiración para encarcelamiento falso y obstrucción de justicia. Cada uno de estos crímenes lleva sentencia significativa. El martillo se levanta. Por la presente, la sentencio a 7 años de prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 5 años completos. Además, queda ordenada a pagar $500,000 en restitución al señor Pedro Gutiérrez por daños morales, sufrimiento emocional, daño a reputación y compensación por arresto falso. El martillo cae con sonido de justicia definitiva. Adicionalmente, deberá pagar $180,000 a Metropolitan Insurance por intento de fraude, más $300,000 en multas penales al estado de Nueva York. Sus propiedades quedan embargadas para satisfacer estas deudas. Victoria Ashford, que entró a este drama como millonaria poderosa, sale como convicta arruinada. Perderá su apartamento, sus cuentas bancarias, sus inversiones. Cumplirá años reales en prisión estatal, no en instalación mínima de seguridad para criminales de cuello blanco. Su cómplice, Evelyn Marsh, recibió sentencia separada de 18 meses por perjurio y conspiración, con libertad condicional extendida. Pedro Gutiérrez está presente en la sala, sentado en la primera fila con María y sus 3 hijos. Escucha el veredicto con expresión serena. No hay alegría en su rostro, solo cierre. Justicia no es dulce cuando llega después de tortura. Cuando Victoria es escoltada fuera de la sala, esposada, llorando, ella pasa junto a Pedro. Por un segundo, sus miradas se encuentran. Ella susurra, «Lo siento». Pedro no responde. Hay palabras que no pueden reparar lo roto. Afuera del tribunal, los mismos reporteros que lo difamaron ahora lo rodean como héroe vindicado. Pedro declara brevemente, «Solo quiero que esto enseñe algo al mundo. Las personas no valen menos porque trabajan con sus manos. La dignidad no tiene precio de mercado. Y la justicia, aunque llegue tarde, debe llegar siempre». El veredicto final no es solo contra Victoria Ashford, es contra un sistema que casi permitió que su plan funcionara. 6 meses después del veredicto de Victoria Ashford, Pedro Gutiérrez se encuentra en un momento de su vida que nunca imaginó posible. La compensación de $500,000 ordenada por el tribunal ha transformado materialmente su existencia, pero es el cambio interno lo que verdaderamente lo ha redefinido. En una tarde soleada de octubre, Pedro camina por las calles de Jackson Heights, Queens, hacia un edificio modesto de 3 pisos. Sobre la entrada hay un letrero nuevo: Fondo Dignidad, asistencia legal para trabajadores falsamente acusados. Es su creación, su legado nacido del sufrimiento. Dentro de la oficina, 2 abogados jóvenes trabajan en casos pro bono. María maneja la administración. Jorge, ahora de 17 años, trabaja medio tiempo después de la escuela archivando documentos y traduciendo para clientes que hablan español. El fondo ya ha ayudado a 8 trabajadores inmigrantes enfrentando acusaciones falsas similares. «Papá», dice Jorge, cuando Pedro entra, «llegó otro caso. Una mujer de limpieza ecuatoriana acusada de robar un reloj en Bronx. La historia suena muy similar a la tuya». Pedro toma el expediente. Lee los detalles. Empleada de limpieza con 15 años de servicio, sin antecedentes. Acusada por empleador rico de robar reloj Rolex. Evidencia puramente circunstancial.
defensora pública sobrecargada de casos. La mujer enfrenta 10 años de prisión. Dile que la ayudaremos, dice Pedro simplemente. Nadie más debería pasar por lo que yo pasé. Más tarde esa tarde, Pedro tiene una reunión que nunca anticipó. Richard Goldman, el joyero que salvó su vida, llega a la oficina del Fondo Dignidad, pero no viene solo. Trae consigo a sus 2 hijos, Michael de 32 años y David de 28. Ambos trabajan en el negocio familiar. Pedro, dice Goldman con calidez genuina, vengo con una propuesta. Mis hijos y yo hemos hablado mucho. Tu caso nos impactó profundamente. Nos hizo cuestionar nuestro rol en la comunidad. Richard explica que Goldman & Sons ha creado un fondo de dotación de $100,000 para el Fondo Dignidad. Además, ofrecen empleo a los 2 hijos mayores de Pedro cuando estén listos. Jorge me contó que le interesa el diseño de joyas, continúa Goldman. Si quiere, puede hacer pasantía en nuestra tienda después de graduarse. Aprenderá el oficio desde cero. Y Melissa mencionó interés en gemología. Podemos patrocinar sus estudios en el Instituto Gemológico. Pedro siente las lágrimas acumularse. Goldman no tenía obligación de hacer nada más allá de testificar honestamente, pero eligió convertir un momento de justicia en relación duradera. Richard, dice Pedro con voz quebrada, usted no solo salvó mi libertad, salvó mi fe en la humanidad. En un mundo donde una mujer rica me usó como chivo expiatorio, usted, otro hombre rico, me defendió sin conocerme. Eso significa todo. Goldman abraza a Pedro. La riqueza no define carácter, Pedro. Tú me enseñaste eso. Trabajaste 12 años con integridad absoluta cuando habría sido fácil robar. Yo simplemente dije la verdad cuando habría sido fácil ignorar las noticias. Ambos hicimos lo correcto cuando fue difícil. Esa noche, Pedro regresa al pequeño apartamento en Queens, aunque ahora tiene medios para mudarse a algo mejor. La familia decidió quedarse en su vecindario. Es su comunidad, su hogar. Compraron el apartamento, convirtiéndolo en propiedad, pero se quedaron en la misma calle donde vivieron durante años. La madre de Pedro, doña Esperanza de 78 años, finalmente pudo venir desde Guatemala después de 18 años de separación. Ahora vive con ellos, durmiendo en la habitación que antes compartían Jorge y Carlos. Los niños duermen en la sala convertida, pero nadie se queja. La abuela está aquí. Eso es lo único que importa. Durante la cena, preparada por doña Esperanza con recetas guatemaltecas que Pedro no probaba desde su juventud, la familia se sienta junta. Carlos, ahora de 11 años, tiene proyecto escolar sobre héroes personales y eligió a su padre. Maestro preguntó por qué eres mi héroe, dice Carlos leyendo su ensayo con voz infantil pero seria. Escribí, mi papá es mi héroe porque cuando todo el mundo le dijo que era culpable, él siguió diciendo la verdad. Me enseñó que la verdad es más importante que lo fácil, y que la dignidad no se puede robar, solo se puede regalar. Pedro no puede contener las lágrimas. María toma su mano. Doña Esperanza, que vivió la pobreza extrema en Guatemala, que crió a Pedro después de que su padre muriera cuando él tenía 12 años, sonríe con orgullo de madre que ve su sacrificio justificado. Hijo, dice doña Esperanza en español guatemalteco, cuando eras niño y tu papá murió, me preocupaba que la pobreza te endureciera el corazón, pero te hiciste hombre bueno, honesto. La prueba más dura de tu vida no te quebró, te refinó, como oro en el fuego. Después de cenar, Pedro sale al pequeño balcón del apartamento. Desde aquí puede ver las luces de Manhattan en la distancia, los rascacielos donde pasó 12 años limpiando pisos, reparando grifos, siendo invisible. Ya no trabaja como celador en Manhattan Towers. El edificio le ofreció reinstalación con aumento significativo, pero Pedro declinó. Ese capítulo cerró. Ahora divide su tiempo entre el Fondo Dignidad y trabajo de consultoría en mantenimiento de edificios, ganando mejor salario con más dignidad. Pero lo material no es lo que cambió realmente.
es algo más profundo. Pedro Gutiérrez, que entró a ese tribunal hace 9 meses como hombre derrotado, invisible, desechable, ahora comprende su valor de manera que nunca antes lo había hecho. El sistema intentó destruirlo y casi lo logra, pero la verdad, esa verdad que él sostuvo cuando todo el mundo le decía que la soltara, finalmente prevaleció. La justicia es lenta, reflexiona Pedro en voz alta, mirando las estrellas apenas visibles sobre la contaminación lumínica de Nueva York, pero cuando llega, debe enseñar algo, debe cambiar algo. María se une a él en el balcón, abrazándolo desde atrás. ¿Cambió algo?, pregunta ella suavemente. Pedro piensa en los 8 casos que el Fondo Dignidad ya está manejando. Piensa en Jorge aprendiendo oficio de joyería con Goldman. Piensa en su madre finalmente en Estados Unidos. Piensa en Victoria Ashford cumpliendo sentencia en prisión, su apartamento de lujo ejecutado, su vida de mentiras colapsada. Sí, responde finalmente, para nosotros, para esas 8 familias que estamos ayudando, para todos los que vieron nuestra historia en las noticias, algo cambió. Quizás no el sistema completo, pero algo. Es suficiente. Tiene que ser suficiente. Porque la alternativa, creer que su sufrimiento fue completamente sin sentido, es insoportable. Entonces Pedro elige creer que importó, que la verdad importó, que su resistencia importó. Y quizás, solo quizás, la próxima vez que un fiscal vea a un celador inmigrante acusado por una persona rica, recordará el nombre Pedro Gutiérrez y se detendrá un segundo más antes de asumir culpabilidad. Quizás ese segundo será suficiente para salvar una vida. Un año después del juicio, Pedro Gutiérrez regresa por primera vez al Tribunal Penal de Manhattan, Sala 407. No como acusado esta vez, sino como invitado especial. El juez Mitchell lo ha invitado a hablar en un seminario sobre reforma judicial y sesgos sistemáticos en el proceso penal. Pedro camina por el pasillo donde hace un año lo escoltaban como criminal. Las mismas baldosas de mármol, las mismas paredes altas, pero todo se siente diferente ahora. No hay esposas en sus muñecas, no hay miedo en su corazón. Solo memoria y propósito. Entra a la sala 407. Los mismos bancos de madera, el mismo estrado imponente, pero esta vez está lleno de jueces, fiscales, defensores públicos y estudiantes de derecho. Más de 150 personas escuchando su historia. Mi nombre es Pedro Gutiérrez. Comienza con voz firme, sin acento de vergüenza sino de orgullo. Y hace un año, en esta misma sala, casi fui condenado por un crimen que no cometí. No porque la evidencia fuera sólida, sino porque yo era el villano conveniente. Habla durante 30 minutos, no con amargura, sino con honestidad brutal. Describe los 5 días de humillación, el momento en que casi aceptó culpabilidad falsa para reducir sentencia, la desesperación de ver a sus hijos avergonzados, la llegada milagrosa de Richard Goldman. Yo tuve suerte, concluye Pedro, su voz quebrándose ligeramente. Tuve un joyero honesto viendo las noticias en el momento exacto. Pero ¿cuántos Pedros Gutiérrez están en prisión ahora mismo porque su Richard Goldman nunca apareció? ¿Cuántos inocentes aceptaron culpabilidad falsa porque no podían arriesgar 15 años cuando les ofrecían 3? El silencio en la sala es absoluto. Varios fiscales tienen expresiones incómodas. El juez Mitchell, sentado en primera fila, asiente lentamente con ojos húmedos. No les pido que sientan lástima por mí. Continúa Pedro, mi historia terminó bien. Les pido que recuerden mi rostro la próxima vez que vean a alguien como yo en este tribunal. Que recuerden que la dignidad humana no depende del código postal, del acento o del saldo bancario. Que recuerden que la justicia solo es justicia cuando es igual para todos. Cuando Pedro termina, recibe ovación de pie, pero no es el aplauso lo que importa. Son las conversaciones después.
3 defensores públicos piden información sobre el Fondo Dignidad para referir casos. 2 fiscales jóvenes se disculpan personalmente por prejuicios que nunca habían examinado. Un juez promete implementar nuevos protocolos de verificación antes de aceptar acusaciones basadas puramente en circunstancias. Cambios pequeños, pero cambios al fin. Esa noche, de regreso en Queens, Pedro se sienta en el mismo sofá desgastado donde se sentó la noche más oscura de su vida. María está a su lado como siempre. Doña Esperanza duerme en su habitación. Los 3 hijos están en sus camas, seguros, amados, con padre presente. ¿Valió la pena?, pregunta María suavemente. ¿Todo el sufrimiento, toda la humillación, valió la pena? Pedro piensa largo tiempo antes de responder. No debió ser necesario sufrir tanto para probar que soy humano. Pero si mi sufrimiento salvó aunque sea a una persona de pasar por lo mismo, entonces encontró propósito. María besa su frente. Eres el hombre más fuerte que conozco. No porque no te quebraste, sino porque cuando te quebraste encontraste forma de reconstruirte mejor. Pedro cierra los ojos. En su mente ve el collar de diamantes que casi destruyó su vida. Brilla en sus recuerdos no como símbolo de injusticia, sino como recordatorio de que las cosas más valiosas no se pueden robar. Dignidad, verdad, integridad. Victoria Ashford robó un collar y perdió su alma. Pedro Gutiérrez fue acusado de robar un collar y encontró su propósito. Al final, la justicia no fue solo la sentencia de 7 años contra Victoria. Fue Pedro despertando cada mañana sabiendo que es hombre libre en todos los sentidos de la palabra. Libre de culpa, libre de vergüenza, libre de las cadenas invisibles que la sociedad pone sobre hombres como él. Dormí mal durante 1 año, susurra Pedro a María, pero ahora duermo como nunca antes, porque sé exactamente quién soy. Y eso, al final, es la única victoria que verdaderamente importa.